El presidente menciona con nombre y apellido a algunos de los artífices del fraude, no en 2006, sino en 2012, y después regresa a 2006, después regresa a hablar también de Felipe Calderón. El presidente menciona con nombre y apellido a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, quien asegura el presidente está en fuga y que es quien está acusado de recibir dinero de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto. Esto ante una pregunta muy importante y muy interesante de nuestro colega corresponsal Hans Salazar, de Gurú Político. Hans le plantea sobre este partido político que se está creando, el partido político de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, ¿no? Que le digo, si nos apegamos a la lógica, es difícil creer, muy difícil creer cuáles son las probabilidades que consiguieran miles y miles de firmas, las firmas que le faltaban para poder obtener su registro, y ahora parece que el INE está accediendo. Vamos a ver y escuchar esta pregunta de Hans Salazar, la platicamos con Rafa Herrera y por supuesto la platicamos con usted, público consentidor. Sí, buenos días, presidente. Hans Salazar, CTMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. ¿Cuál es su opinión sobre lo informado por el INE en el sentido de que México Libre cumplió con los requisitos para constituirse como partido político, lo cual causa extrañeza ya que las tendencias de la evolución de sus asambleas y afiliados indicaban un rotundo fracaso? Corren versiones de que hubo fraude y otras de que organizaciones se vendieron para juntar de manera masiva y rápida sus afiliaciones. Quisiera su opinión. Y ahorita una segunda pregunta. No opino sobre eso. Ya conocen ustedes mi opinión sobre el INE. Creo que no se han portado bien, pero no tengo por qué cuestionar el que se le dé registro a un partido político. No creo que sea correcto el que yo cuestione eso, ¿no? Qué bien que existan los partidos y haya participación política democrática, ¿no?, en nuestra sociedad. Malo sería que existieran grupos de presión, grupos de intereses creados o grupos opositores en la clandestinidad. Pero si son partidos, pues son ciudadanos que se agrupan en función de un ideal, en función de un programa, para participar pacíficamente en la vida pública del país. Es totalmente legal y legítimo. ¿Les da la bienvenida a los nuevos partidos? Sí, a todos los partidos. Adelante. Ayer hablamos de eso, de que tenemos que dejar establecida la democracia, el hábito democrático, porque esa ha sido la asignatura pendiente. No ha habido democracia en México, pero estamos hablando de siglos. No hubo democracia en los 3 siglos de dominación colonial. El poder o lo tenía el arzobispo o lo tenía el virrey. Y a veces se peleaban, quemaron el palacio en un pleito entre el virrey y el arzobispo. Hubo aquí como 70 muertos y se quemó el palacio porque el arzobispo se enfrentó al virrey y lo excomulgó.
y hubo un zafarrancho. Entonces eso era la colonia. 3 siglos fue así. De España nos mandaban a los virreyes y los virreyes dominaban las provincias, los estados actuales, con lo que se llamaba alcaldes mayores. Luego la independencia, o sea, todo el siglo XIX, lo hemos dicho, Santana 11 veces presidente de México, Porfirio Díaz 34 años, se llevaron casi todo el siglo XIX, 2. México fue país de 2 hombres. ¿Cuál democracia? Solo el periodo de 10 años de la República restaurada. En siglo XX, a pesar de que Madero quería la democracia con el sufragio efectivo y la no reelección, triunfo de la revolución y la democracia se hace a un lado, se avanza en el terreno social, en el terreno económico, pero no en lo político, no en lo democrático. Ayer lo recordaba, se fue don Porfirio, pero quedó doña Porfiria. Es hasta ahora que empieza a haber democracia. Ese instituto pues se hizo de la vista gorda en elecciones fraudulentas, los que están ahora y los anteriores. Nomás recordemos lo que fue el 2006 o el 12, dinero a raudales para la compra del voto y nunca vieron nada. Bueno, pruebas, está prófugo el que recibió dinero para la campaña en el 2012, la campaña del PRI. Y Lozoya, o sea, es de dominio público que Odebrecht le entregó dinero para la campaña, ¿o no? Comprobado. Entonces, ya se acaba eso y tiene que haber democracia, no a la compra de votos, no al tráfico con la pobreza de la gente, no al uso del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, no la falsificación de actas, el relleno de urnas. Nosotros fuimos víctimas de eso. Me acuerdo en el 2006, una casilla allá en Ciudad Valle, San Luis Potosí, de 300 ciudadanos, sacó Calderón 500 votos. O sea, una nada más. ¿Para qué me pongo aquí a hablarles de todas las trampas que hicieron para imponer a Calderón en la presidencia? Entonces, eso se debe terminar. No, y es que, a ver, muy claro, Rafa, de verdad eso es ridículo, lo de Ciudad Valles, ¿no? Un Ciudad Valles que tiene hoy en día a un alcalde mi rey, por ejemplo, ahí en San Luis Potosí. Eso es lo de menos, lo interesante es eso. En una región de solamente, no todo Ciudad Valles, pero en esa región de la que habla, en esa casilla, que solamente podían haber 300 votantes, 500 votan por Felipe Calderón. Eso es absolutamente increíble. El presidente menciona con nombre y apellido a algunos de los artífices del fraude, no en 2006, sino en 2012. Y después regresa a 2006. Después regresa a hablar también de Felipe Calderón. El presidente menciona con nombre y apellido a Emilio Lozoya Austin,
exdirector de Pemex, quien asegura el presidente está en fuga y que es quien está acusado de recibir dinero de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto. Esto ante una pregunta muy importante y muy interesante de nuestro colega corresponsal Hans Salazar, de Gurú Político. Hans le plantea sobre este partido político que se está creando, el partido político de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, ¿no? Que le digo, si nos apegamos a la lógica, es difícil creer, muy difícil creer cuáles son las probabilidades que consiguieran miles y miles de firmas, las firmas que le faltaban para poder obtener su registro, y ahora parece que el INE está accediendo. Vamos a ver y escuchar esta pregunta de Hans Salazar, la platicamos con Rafa Herrera y por supuesto la platicamos con usted, público consentidor. Sí, buenos días, presidente. Hans Salazar, CTMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. ¿Cuál es su opinión sobre lo informado por el INE en el sentido de que México Libre cumplió con los requisitos para constituirse como partido político, lo cual causa extrañeza ya que las tendencias de la evolución de sus asambleas y afiliados indicaban un rotundo fracaso? Corren versiones de que hubo fraude y otras de que organizaciones se vendieron para juntar de manera masiva y rápida sus afiliaciones. Quisiera su opinión. Y ahorita una segunda pregunta. No opino sobre eso. Ya conocen ustedes mi opinión sobre el INE. Creo que no se han portado bien, pero no tengo por qué cuestionar el que se le dé registro a un partido político. No creo que sea correcto el que yo cuestione eso, ¿no? Qué bien que existan los partidos y haya participación política democrática, ¿no?, en nuestra sociedad. Malo sería que existieran grupos de presión, grupos de intereses creados o grupos opositores en la clandestinidad. Pero si son partidos, pues son ciudadanos que se agrupan en función de un ideal, en función de un programa, para participar pacíficamente en la vida pública del país. Es totalmente legal y legítimo. ¿Les da la bienvenida a los nuevos partidos? Sí, a todos los partidos. Adelante. Ayer hablamos de eso, de que tenemos que dejar establecida la democracia, el hábito democrático, porque esa ha sido la asignatura pendiente. No ha habido democracia en México, pero estamos hablando de siglos. No hubo democracia en los 3 siglos de dominación colonial. El poder o lo tenía el arzobispo o lo tenía el virrey. Y a veces se peleaban, quemaron el palacio en un pleito entre el virrey y el arzobispo. Hubo aquí como 70 muertos y se quemó el palacio porque el arzobispo se enfrentó al virrey y lo excomulgó, y hubo un zafarrancho. Entonces eso era la colonia, 3 siglos fue así. De España nos mandaban a los virreyes y los virreyes
dominaban las provincias, los estados actuales, con lo que se llamaba alcaldes mayores. Luego la independencia, o sea, todo el siglo XIX, lo hemos dicho, Santana, 11 veces presidente de México, Porfirio Díaz, 34 años. Se llevaron casi todo el siglo XIX, dos. México fue país de dos hombres. ¿Cuál democracia? Solo el periodo de 10 años de la República restaurada. En el siglo XX, a pesar de que Madero quería la democracia con el sufragio efectivo y la no reelección, triunfo de la revolución y la democracia se hace a un lado, se avanza en el terreno social, en el terreno económico, pero no en lo político, no en lo democrático. Ayer lo recordaba, se fue don Porfirio, pero quedó doña Porfiria. Es hasta ahora que empieza a haber democracia. Ese instituto pues se hizo de la vista gorda en elecciones fraudulentas, los que están ahora y los anteriores. Nomás recordemos lo que fue el 2006 o el 12, dinero a raudales para la compra del voto y nunca vieron nada. Bueno, pruebas, está prófugo el que recibió dinero para la campaña en el 2012, la campaña del PRI. Y Lozoya, o sea, es de dominio público que Odebrecht le entregó dinero para la campaña, ¿o no? Comprobado. Entonces, ya se acaba eso y tiene que haber democracia, no a la compra de votos, no al tráfico con la pobreza de la gente, no al uso del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, no la falsificación de actas, el relleno de urnas. Nosotros fuimos víctimas de eso. Me acuerdo en el 2006, una casilla allá en Ciudad Valle, San Luis Potosí, de 300 ciudadanos, sacó Calderón 500 votos. O sea, una nada más. ¿Para qué me pongo aquí a hablarles de todas las trampas que hicieron para imponer a Calderón en la presidencia? Entonces, eso se debe terminar. No, y es que, a ver, muy claro, Rafa, de verdad eso es ridículo, lo de Ciudad Valles, ¿no? Un Ciudad Valles que tiene hoy en día a un alcalde mi rey, por ejemplo, ahí en San Luis Potosí. Eso es lo de menos, lo interesante es eso. En una región de solamente, no todo Ciudad Valles, pero en esa región de la que habla, en esa casilla, que solamente podían haber 300 votantes, 500 votan por Felipe Calderón. Eso es absolutamente increíble.